Bueno, por el momento, capítulo 3. ¿Ya están ahora sí? Dice la palabra del Señor. Y dije: oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo de morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca, porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Puede que cambie un poquito alguna, ¿cierto? Estoy utilizando otra versión. Les decía hace 8 días, mis hermanos, que Miqueas puede ser dividido básicamente en 3 profecías. Y cada una de esas profecías, Miqueas capítulo 3, ¿no? Puede ser dividido en 3 profecías. Y cada una de esas profecías abarca 4 versos. Y estas están dirigidas a personas que tenían algún cargo y son acusaciones muy particulares. Hace 8 días analizamos los primeros 4 versos y dijimos que Miqueas se está dirigiendo a unos gobernantes. ¿Cuál es la característica de estos gobernantes? Malos, ¿cierto? Corruptos. Ahora vamos a ver otras cosas ahí que el Señor nos va a comunicar. Porque el Señor va a hablar a través del profeta también a unos profetas falsos. Y les va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Dijimos que el profeta, nuevamente enviado por el Señor, porque esto no es Miqueas no está hablando en su propio nombre, sino recuerden que el profeta es el profeta del Señor, está hablando en nombre del Señor. No es una acusación, no es que Miqueas la tenga contra Judá, no, es que el Señor es el que le está enviando a dar este mensaje. ¿Es un mensaje nuevo? No. Resulta que los profetas ya habían hablado lo que Miqueas les está diciendo nuevamente. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha arrepentido el pueblo? No, no se ha arrepentido. ¿Ha cambiado su pensamiento con respecto al Señor, con respecto a su pecado? ¿Han tratado con ese pecado? No. Y por eso el Señor tiene que enviarles profetas repetidamente, vez tras vez. Noten que el verso, solamente vamos a leerlo y hacer algunas puntualidades sobre algunos textos, porque ya los estudiamos hace 8 días. Y dije, oíd ahora. El profeta reclama la atención, pero no porque sean palabras de él. Oigan, escuchen. Dijimos que Miqueas puede ser dividido más o menos en 3 profecías,
Y en en esas divisiones que encontramos en Miqueas, aparece esta palabra: oigan, oigan. ¿Les parece urgente eso? Urgentísimo. Escuchen lo que les voy a decir. Oíd ahora, jefes de Jacob, y note, y gobernantes de la casa de Israel. Y hay una pregunta retórica que demanda una respuesta de parte de nosotros. Miremos cuál sería la respuesta. ¿Corresponde a vosotros conocer la justicia? El Señor le está hablando a los gobernantes del pueblo y el Señor les dice: ¿ustedes deben conocer la justicia? La respuesta es sí. ¿Les corresponde a ustedes conocer qué es lo justo? Sí. Ante esa pregunta del profeta, ellos solo podían responder sí. Verso 2. Y viene la acusación del profeta. Y noten lo que va a decir el profeta: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo... Viene la acusación muy directa y muy fuerte del profeta. ¿Conocen lo que deben hacer? Sí. Bueno, ahora eso que ustedes saben que deben hacer, ustedes no aman eso. Más bien que aborrecen lo bueno. Pero no solamente que queden ahí, no solamente que aborrecen lo malo y quedan así como en un estado neutro. No, es que no solamente aborrecen lo bueno, sino que ha cambiado su amor. ¿Y ahora qué aman? ¿Qué les gusta? Lo malo. Y el profeta, inspirado por el Espíritu del Señor, como que piensa, digo yo, ¿no? Como que piensa y digo: ¿cómo les ilustro a estos impíos lo que están haciendo? Y mire cómo se lo ilustra: que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de eso? Ya no se lo voy a volver a ilustrar para no dañarles el almuerzo. Ellos están actuando como unos caníbales. Como cuando uno destroza un animal, una gallina para comérsela. Es eso, hermano. Y el profeta se lo está comunicando de esa manera. Eso es lo que ustedes están haciendo con el pueblo. Tremenda acusación. Y el Señor les dice: entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Algún día, a ver si tengo por aquí el texto. Les voy a leer este texto en otra versión. Un día clamaréis a Jehová, pero Él no los responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hiciste obras malvadas. Eso es ese texto en otra versión. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. ¿Ustedes están leyendo ahí la Valera? Sí. Por cuanto hicisteis malvadas obras. Llegará un día en que ellos se volverán al Señor, pero ¿se recuerdan que analizamos eso? Volverán al Señor diciendo: Señor, nos arrepentimos del mal que estamos haciendo, nos arrepentimos de nuestro pecado. No. ¿Qué es lo que ellos están pasando? Las consecuencias de su pecado. Ellos van a ver el castigo de su pecado. Y en ese castigo es que ellos se volverán al Señor. Ellos no se van a volver diciendo: Señor, nos arrepentimos de lo que hicimos. No, es que ellos ya no quieren la consecuencia de su pecado y por eso se volverán al Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No los voy a escuchar. Voy a guardar silencio. Hicimos una aplicación sobre eso, ¿lo recuerdan? El silencio del... Algún día voy a hacer una aplicación. El silencio del Señor. Buena, ¿no, Humber? ¿Cómo vio ese título? Ay. Algunas personas, les invito, hermano, a que vengan el jueves. Uno de los sellos
el contenido de ese sello es el silencio del Señor. Para algunas personas eso no es grave. Para algunas personas hacíamos la aplicación y decíamos, vea, míreme cómo peco, y el Señor no dice nada. Miren cómo me gozo en mi pecado y Dios no me pone ningún freno. ¿Cómo me ven? Y ellos no entienden que es el juicio del Señor. Las personas no ven como el juicio del Señor. Martica, ¿quiere pecar? Y el Señor parece que no le pone estorbo. ¿Quieres pecar? Juicio del Señor. Que el hombre sea entregado a su maldad. Juicio del Señor. Terrible, terrible, hermano. El hombre, el hijo del Señor, le da gracias al Señor cuando siente la disciplina, porque está siendo tratado como un hijo. Y continúa, verso 5. Dice el Señor, así dice el Señor acerca de quiénes. Ok, ¿a quién les había estado hablando? Antes, ¿a quién les había hablado? Sí, a los gobernantes. Ahora va a tocar con otro grupo en especial. ¿Quiénes? Los profetas, que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo de morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Mira lo que dice la Reina Valera. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y que claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Hermano, parece que Miqueas hubiera escrito ayer. ¿No les parece? ¿Es tan vigente hoy? ¿Es tan vigente? Hay una versión, y se la voy a leer de ese verso, que dice así: mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer, pero declaran guerra a quienes no les llenan la boca. Dios va a señalar el pecado y el juicio, hermano, en contra de unas personas en especial. ¿De quiénes? Profetas. Y estos profetas se merecen que al lado les pongamos una palabrita para calificarlos. Falsos. Unos profetas falsos. Y note cómo inicia el texto, hermano. Así dice el Señor. Así dice el Señor de los profetas, de los líderes religiosos que hacen errar a mi pueblo. Ellos estaban llevando al pueblo por el error. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde lo hemos visto? Miqueas regresa hacia el tema anterior cuando él lo dijo. Miren, mi hermano, 2:11. Él ya vuelve a retomar como la misma idea. Lo ha mencionado aquí. Dice, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo, os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Los falsos profetas que traen un consuelo hueco y una pretendida paz hacia el pueblo del Señor. Aquí hay una alusión irónica a esos falsos profetas que acomodaban sus palabras según el pago que recibían. Aquel que no les pone nada en la boca, dice, ¿eso no dice ahí eso, cierto? Bueno, mi versión lo dice así: aquel que no les pone nada en la boca. Es una alusión, hermano, a esos profetas que acomodaban sus palabras según el pago que recibían. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto eso? ¿Es vigente para nosotros eso hoy? ¿Qué se espera del profeta? ¿Qué se espera del hombre del Señor? Para esto es muy importante conocer el contexto histórico. Tenemos al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo del Señor.
Tenemos a Israel, al pueblo de Dios. No estamos hablando de una nación ajena, Leito. Estamos hablando de un pueblo al que el Señor le pone un gobernante. ¿Conoce lo justo? Conoce lo justo. El Señor envía profetas en medio del pueblo para que ellos hablen en nombre del Señor. ¿Sí o no? No es la labor del profeta. ¿Qué se espera del profeta? Que hable sus palabras, que hable lo que le parece, que ahora que es reconocido en medio del pueblo voy a hablarles cosas bonitas para que ellos me den de comer. Y de acuerdo a como ellos me den de comer, entonces yo voy a profetizar y yo voy a hablar sobre ellos. ¿Les parece terrible? Terrible. Terrible. El profeta del Señor debería pararse en medio del pueblo a decir, a señalar lo que está pasando. Ya hemos hablado nosotros del contexto de los profetas. ¿Cuál era la labor del profeta? Señalar. ¿Cuál era Era apenas normal que el profeta del Señor tuviera conocimiento del texto bíblico, lo que tuviera del texto bíblico como lo tuviera. Debería ser un hombre que conociera la escritura, que conociera la palabra, de una íntima relación con el Señor. Y en esa comunión del profeta viene el profeta y habla de parte del Señor, lo que el Señor ha dicho. Bueno, aquí tenemos a unos profetas. Tenemos a unos gobernantes perdidos. Gravísimo, gravísimo. Cualquier parecido con nuestra realidad, pura coincidencia. Tenemos a unos profetas que deberían hablar en nombre del Señor, al pueblo del Señor. ¿Y cómo están? Perdidos también. ¿Cómo viene ese pueblo? ¿Qué esperanza le queda a Jorman? Terrible, hermano. Y el Señor le dice, el Señor hace estas acusaciones sobre el pueblo, sobre los profetas, perdón, en especial. Aquí nos podríamos ir largo esta mañana, hermano. Usted se sienta ahí en esa silla, digamos una aplicación cortica. Usted se sienta en esa silla, ¿qué espera usted recibir? ¿Sabe qué quieren las personas hoy? Ir a una iglesia, que pues, se pare el predicador y que les diga, esta semana les va a ir bien. ¿En qué estamos? Septiembre. El Señor les dice que este año ustedes lo van a terminar. No importa, solo quedan ya 3 meses y medio para que se acabe el año. El Señor es poderoso para cambiar en estos 3 meses su vida radicalmente. Y las personas salen diciendo, esa es la palabra que yo necesitaba. Eso es lo que yo quería escuchar. Pero tiene que traer. Por eso le digo que aquí podríamos irnos largo, hermano. Miqueas parece que hubiera escrito ayer, hermano. Es tan difícil de entender este mensaje esta mañana, Diego. ¿No se da cuenta que lo están robando? ¿No se da cuenta que ese pastor que está allá al frente haciendo ese tipo de cosas se merece el mismo calificativo de estos profetas? ¿Cuál? Falso. Falso. ¿Han visto pastores ustedes en este tiempo que trafican con la fe? Que parece que son los administradores únicos y especiales del Espíritu Santo, de sanidades, de milagros, Y no es claro, hermano. No es claro. El pueblo tiene que estar ciego frente a unas verdades tan... Es que la Biblia los expone. ¿Por qué el pueblo está engañado? Ok, ellos van a tener su responsabilidad, pero ¿por qué están engañados? ¿Por qué? Porque no abren su Biblia, hermano. Si usted sencillamente abriera su Biblia, quedan expuestos inmediatamente. No, con mi apóstol no se meta. Hermano, la condición que nosotros encontramos en este pueblo es tan vigente hoy para nosotros. Tan vigente, y el Señor se acerca y los llama a cuentas. A veces la tarea del predicador, hermano, es dar malas noticias.
y señalar malas noticias. ¿Por qué? Porque debe ser fiel al mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Señor. Pero los falsos profetas mintieron. Les dijeron: paz, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos por mal camino, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos mal, pero muy mal. Y el profeta se levanta y dice: todo va a estar bien. Busquemos un texto, hermano, Isaías 3:12. Ya les digo, en cuanto a este tema, hermano, es bien sensible en nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, este tema es bien complicado. Pero la gente, hermano, en la iglesia, algunos hermanos, sinceramente van por caminos equivocados, amando sinceramente al Señor, siendo conducidos de una manera terrible. ¿Lo tienen? Isaías 3:12. Dice: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas, de tus caminos. Si usted lee con atención Isaías, pues no lo vamos a leer ahorita, va a ver el juicio que el Señor da contra Judá, contra Jerusalén. Y señala a los falsos profetas, a los falsos, digámoslo así, pastores, que deberían tener su mente clara. Pero como su corazón está lleno de otras cosas, ellos van a sobornar al pueblo. Ellos van a abusar de la fe del pueblo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para que yo te predique para que yo te profetice? Y a veces suena bonito, ¿no? Y eso le agrada a las personas. ¿Le agradan que les hablen de bendición? Claro. ¿Que todo va a estar bien? Sí. Y si nos hablan de pecado, oh, no, ya se puso aburrido. Y si somos confrontados con nuestro pecado y con nuestra condición, uy, no, ya se puso pesado. O sea, es que ya son como muy legalistas, ya. Relájese. Hermano, ¿cuándo es que se van a relajar con nosotros? Nos llevan hablando Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Oye, ya vamos por la mitad. Juicio, arrepiéntase, pecado. Ya, cójala suave, dice Edgar. Solo hable de pecado, solo hable de juicio. Nosotros necesitamos es una palabra que esta mañana nos saque aquí vivos para mañana ir a conquistar el mundo, ¿no? ¿O no? Bueno, eso era lo que este pueblo quería. Después nos vamos a dar cuenta. Sí, en este momento estamos hablando de acusaciones que el Señor está haciendo particularmente contra algunas personas. Pero ya nosotros hemos entendido el corazón del pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? ¿Ya? Ahora, volvemos. Implícitamente tenemos que pensar en esto. Hay unos profetas falsos que cobran para profetizar. Pero implícitamente, ¿qué hace el pueblo? Aunque no está claramente dicho en ¿qué hace? Cede a la enseñanza. ¿O no? Profetíceme, dígame algo. Camine lo invito a almorzar allá en... ¿Dónde vive gordo? En Carnívoros, ¿no? Camine lo invito a almorzar allá. Pero dígame algo, dígame cosas bonitas. ¿Cuánto dinero tengo que darle para que me diga cosas bonitas? Terrible, el texto en realidad es... Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder. O sea, uno dice, estos son unos perversos terribles. Cuando el pueblo les da de comer, entonces dicen, bendecido serás, Fiverr. Pero Fiverr viene y dice, porque hemos visto la condición en medio del pueblo, y había pueblo que estaba haciendo, los ricos más ricos, los pobres no tenían para ir a tramarse al profeta ya. Y aquel que no tenía,
Ah, no, usted hermano ni se me acerque, usted ni me hable, necesito hablar es con los que ponen aquí sus dólares. Ustedes los de 5, bueno, no quiero entrar ahí en detalle, ustedes se ríen porque ya conocieron eso, ¿cierto? ¿Terrible o no terrible? Mi hermano, yo quiero que usted hoy, en un ejercicio tranquilo de su fe, después de haber todo lo que hemos hablado durante todos estos meses, voy a darle un minuto para que usted piense en lo siguiente. Yo vengo ahí, me siento en esa silla, ¿qué quiere usted escuchar? Un minutico mientras yo tomo agüita. ¿Qué quiere usted escuchar? Bueno, es que Humberto García siempre, no, como que no cambian el cassette. Llevamos como año y medio y ustedes nos han visto trasigar por todos los profetas menores, 6 profetas menores hasta el momento. Ha sido nuestro deseo, hermano, hablarle lo que diga la Escritura. Nosotros podemos ser monótonos en nuestro mensaje, sí. Nosotros podemos ser aburridorcísimos en nuestro mensaje, sí. Pero lo que hemos tratado de hacer es comunicarle la Escritura. Porque el Señor ha repetido vez tras vez. Usted debe venir a esa silla. Necesitamos que algo se nos comunique del Señor. No salimos con los ojos así hinchados de llorar, pero algo se nos comunicó del Señor. ¿Amén o no amén? No salí con escarcha en las manos, pero entendí algo de mi Señor. No estaba cayendo aceite del techo de las paredes, no. Es más, hoy ese del piano estaba bien desafinado y tocando bien mal. Pero algo se nos comunicó del Señor. Cuando usted venga y se siente ahí, hermano, cuando usted esporádicamente se ha invitado a otro lugar, cuando usted vaya a visitar otra iglesia, usted viene y se sienta ahí, ¿qué debe esperar? Que el que esté al frente, hábleme del Señor. Comuníqueme algo de mí, Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la gran urgencia de la iglesia hoy? Eso lo vamos a estudiar ahora en octubre. La gran urgencia hoy de la iglesia es volverse a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? No me hable de usted. No me hable de sus experiencias. No me hable de mentiras. No me diga que todo va a estar bien. Hábleme del Señor, comuníqueme algo del Señor. Porque si no va a estar todo bien, mi esperanza es la que nos va a fortalecer, hermano. El creyente pasando por la enfermedad, que está ahí muriéndose, ¿qué necesita escuchar? Que todo va a estar bien en la vida. ¿Qué necesita escuchar? El Señor está en. Sí, hermano. Sí, hermano, puestos nuestros ojos en el Autor y consumador de la fe. porque nuestros ojos ven y están. Más allá. Verso 6, hermano, ¿no les digo que ahí podemos irnos largo? 6 y 7. Por tanto, ¿a qué le suena ese por tanto? ¿Como la consecuencia de qué? Ok, de lo que acabo de decir. Por tanto, para vosotros, ¿quiénes? A los profetas falsos, dice el Señor. No se les olvide que esto es porque lo dice el Señor. Ese es el problema que tienen. Para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos.
todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Sobre los profetas se pondrá el sol. A través de Miqueas, hermano, Dios anuncia que Él traerá a los falsos profetas hacia una completa confusión. Su fama, la fama que ustedes tendrán por falsos, será una mala fama. Eso es lo que dice el Señor. Ellos no tendrán respuesta de Dios y por lo tanto, hermanos, serán avergonzados, les dice el Señor. Es que ese es el problema, Diego. Es que es el Señor el que está acusándolos y es el Señor el que está señalándolos. Por falsos les caerá la noche. Por falsos ustedes serán avergonzados. Por falsos ustedes tendrán una mala fama. Por mentirosos. Porque han hablado, dice el Señor, lo que yo no dije. Y eso les espera a los falsos que hoy desde los púlpitos hablan mentira. Por falsos tendrán una noche oscura. Su fama será mala fama. Y si no se arrepienten el día del juicio, hermano, por hablar mentiras, serán avergonzados delante de todos los que los vamos a escuchar ese día. Le damos un texto, Isaías 8:20. Hermano, a veces me da un dolor ver cómo la iglesia del Señor corre tras unos falsos y uno desde lejos los mira y uno dice, no puede ver usted. Es tan evidente y usted no lo puede ver. Necesitan escritura, hermano. Necesitan luz del Señor. Quiera mi Señor. Bueno, quiera mi Señor, no. Sé que mi Señor hoy estaba obrando en corazones que, aunque están caminando por el error, a su momento el Señor. Subraya este texto. Yo lo tengo ahí subrayado en mi Biblia. Es contundente estas palabras. Quizás ustedes ya no las han escuchado a nosotros referir. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras es porque aún no hay para ellos amanecer. La Reina Valera dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso le pasa hoy a los predicadores que desde el púlpito no hablan con la verdad, no les ha amanecido. Y toca decirles conforme a la ley y a la verdad, y si no, no les ha amanecido. Hablaba un pastor y decía, fueron a establecer un pastor a una iglesia. ¿Cómo se llama eso, hombre? A la ordenación. Fueron a la ordenación de un pastor a la iglesia. Y van sus pastores amigos. Van y oran por él. Y cada pastor pasa y le da una palabra a ese predicador y le dice adelante, bueno, toda la cosa. Y pasa el más viejito de todos ellos que estaba ahí para la ordenación de ese pastor. Creo que se llamaba Efraín. Le dice Efraín, el más anciano de todos, le dice Efraín, recuerda, sola palabra, solo predica la palabra. No es sencillo, hermano. ¿Qué necesita la iglesia? Sola palabra. Sola, por eso nosotros decimos sola escritura. De verdad, hermano, hoy haciendo un ejercicio consciente de adoración mientras estudiamos la palabra. De verdad la iglesia necesita ser llena de verdad de pura emoción y de pura... No. ¿Qué necesita? Palabra. Escritura. Pues en su sencillez tiene ahí su complejidad, ¿no? Pero en realidad es muy sencilla el consejo. Edgar, sola palabra.
Fácil. Segundo, sola palabra. Humber, sola escritura. No nos evitaríamos a nosotros tanto problema. Ayer estaba dando un discipulado con unos hermanos que estamos iniciando. Y en el discipulado iniciamos por una lección que se llama la Biblia. Y les decía a los hermanos, sola escritura. Y vamos a poner esta lección como base para lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Terminó el discipulado y pregunta, y empezaron a preguntar. ¿Y qué hacemos con esta situación? Entonces les dije lo que dijimos al principio. ¿Qué dice la Biblia? Otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Y de una vez empezamos a notar que ya no es... es que el problema es que no entendemos la escritura. Entonces ahí es donde termina. Usted viene aquí, hermano. Si un día de estos desaparece la banda, no sé, Edgar se enferma, Jason se enferma, todos nos enfermamos, no hubo música. Vea, sigue que ya sale la idea de Diego, que traiga un rap. No hubo música en la iglesia. Bueno, qué enseñanza tan aburrida, qué culto tan aburrido y no cantamos. ¿Qué necesita? Palabra, escritura, conforme a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. La consecuencia por mentir, hermanos, será oscuridad. No podrán adivinar, serán avergonzados. Su avaricia provocó la falsedad. Parece que Miqueas estuviera hablando hoy, hermano, parece que hubiera escrito esto ayer. No. Hay que orar, hermano, para no caer en la falsedad. Prometiendo bendiciones a los que dan. Terrible. Y a los que no dan, no, ustedes. Parece que la iglesia ve cristianos de segunda clase. A los que dan, a los que no dan, formen ustedes a la izquierda. Otra versión dice así: ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, su día terminará. Entonces ustedes videntes serán avergonzados y ustedes adivinadores serán deshonrados, cubrirán sus rostros, porque no hay respuesta de Dios por falsos y por mentirosos. Ese es el juicio del Señor sobre ellos. Verso 8. Mire lo que dice el texto. Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su... Ahí está, hermano. El mismo texto nos señala cuál era la labor del profeta. No necesitamos en esta mañana un gran ejercicio de interpretación, Jorman. Es que el profeta, por orden del Señor, acaba de exponer a estos falsos. Y no es que en sí el profeta, él sea verdadero porque hay algo en él. No. El profeta dice, en cambio yo, pero no por mí, sino ¿por qué? Porque yo estoy hablando de parte del Señor. Porque mis palabras están sometidas ¿a quién? Al Señor. Porque lo que yo les estoy hablando no proviene de mí. ¿Proviene de quién? Proviene del Señor. La confianza de Miqueas como un verdadero profeta del Señor. ¿Cuál era su tarea? Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, note, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su... Unos están proclamando paz, tranquilidad, prosperidad,
todo va a estar bien. Y el profeta del Señor les dice, rebeldes, están en contra de su Señor. Unos dicen, todo está bien. ¿Quieres que te diga cosas bonitas? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Quieres que te diga cosas bonitas? Hoy voy a almorzar a tu casa. Eso era lo que decían los profetas. Y el profeta del Señor dice, y yo estoy para señalar el pecado de Israel. ¿Sí o no? Mas yo, dice el profeta, estoy lleno del Espíritu de Jehová. En contraste a la vergüenza venidera de los falsos profetas, Miqueas tiene una confianza, y esa confianza está justificada ¿en quién? En Jehová, en su Señor. ¿Quién los llamó a ser profetas? ¿Quién? El Señor. Y si el Señor los llamó a ser profetas, sea fiel a eso, hermano. Si el Señor fue el que los llamó a ser pastores, deje de ser mentiroso, falso, retrechero. Hable solo la verdad. Deje de ser mentiroso. Hable solo la Escritura, no más. Solo la Escritura. Pedrito, solo la palabra. Su merced no necesita esta mañana salir brillante del aceite que caiga. Usted necesita hoy salir con esa mente clara, Pedrito. Yo necesito salir con esa mente clara, con este corazón tranquilo que solo puede venir de la exposición de la Escritura, hermano. El Señor era el que los había llamado y ellos deberían ser fieles al que los llamó. Debido a que el profeta conoce a Dios, acerca de Dios, su palabra, entonces es que Miqueas puede decir, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor. Ahí tenemos al verdadero profeta del Señor. Él sabía que el poder venía ¿de quién? De Dios. Ahí dice, del Espíritu de Jehová. No por cualquier cosa vuelva a decir que tuviera Miqueas. No. El poder venía también por juicio, por fuerza, porque el profeta sabía que estaba del lado de la palabra del Señor. Él puede decir esas palabras porque yo estoy del lado de la palabra del Señor. La fuerza me la da Dios para que pueda hablar en medio de ustedes. Como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, el trabajo de Miqueas era exponer el pecado del pueblo de Dios. ¿Tarea fácil? No. Ya nos hemos dado cuenta cómo muchos profetas fueron perseguidos por decir la verdad. Pero eso era lo que él tenía que hacer. Profetas perseguidos, muertos. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Estos falsos sabían lo que tenían que hacer. Pero yo no estoy dispuesto a pasar malas condiciones. El profeta sabía lo que tenía que hacer y como dice Humberto, no me voy a dar mala vida. Si yo soy profeta, tengo un reconocimiento del pueblo y la puedo pasar bien, pues aprovechemos si la pasamos bien. El profeta del Señor viene y dice, si tengo que dar la vida por dar el mensaje, lo doy. Y ahí está el hombre del Señor. Ahí está el profeta del Señor. ¿Fácil tarea? No. Pero el profeta sabía que tenía que hacerla. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe el ministerio del profeta como esto, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los que toman apuntes, 1 Corintios 14:3. No vamos a ir porque se nos va el tiempo. El profeta dice, lleno de poder. La pregunta es, ¿cuál poder? ¿Cuál poder? ¿De dónde provenía? El que venía de qué? De la proclamación de la palabra del Señor. Por eso el profeta decía, estoy lleno de poder. ¿Por mí? Porque estaba proclamando la palabra del Señor. O sea que el poder en realidad no residía en él como tal. Era porque estaba hablando la palabra del Señor. Y el profeta sabía quién era su Señor. El profeta conocía quién era su Señor. Estos falsos y mentirosos no sabían eso. Por eso hablan mentira.
¿Por qué habla mentira? Se habla mentira desde acá, porque no conocen a su Señor. Como no conocen a su Señor, deben hablar mentiras y deben ganar a la gente con falsedad, con ilusiones huecas, porque no se conoce la Escritura, porque no se conoce la palabra. El profeta dice, lleno de juicio. Un mensaje por proclamar, eran necesarias las palabras, aunque no fueran buenas. Pero el profeta decía, estoy lleno de vigor para hablarlas, de valor. Está lleno el profeta de obediencia. A nadie le gusta que le digan que están pecando, ¿sí? No. Una cosa es hablar diciendo que todo va a estar bien. Por eso usted y yo, hermano, a veces somos tentados a evangelizar y a evangelizar de una manera incorrecta. Alguien viene para evangelizarlo y uno le dice, todo va a estar bien. Uno prefiere prometerle, mejor dicho, pero a uno le da miedo evangelizar diciéndole a las personas, estás en pecado, vas mal, si sigues así te vas a condenar. Nosotros preferimos ser Cupido. Amor. ¿No se ven tentados ustedes a eso? ¿No se ve uno tentado a eso hacer todo el tiempo? Dice el profeta, a proclamar juicio el Señor me ha enviado. ¿Cómodo? Uy, no, eso no es tan cómodo. No nos gusta, es difícil, es duro. Pero ahí tenemos al varón del Señor, hermano, haciendo lo que el Señor dijo. Ahí tenemos a Judá, a Jerusalén sin arrepentirse. Mis hermanos, en el contexto, Miqueas está hablando para el reino del sur, para Judá. ¿Ustedes recuerdan cuál es el juicio del que hemos hablado del Señor para el reino del norte? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, Jerusalén compartirá el mismo destino de Samaria, la destrucción. La caída de Jerusalén, hermano, vendrá. Algunos escritores, algunos ya de los que estudian la Biblia seriamente, algunos dicen que el reino del norte cayó 100 años antes de la caída de Judá. ¿Qué significa eso? Que los de Judá, a los que está hablando Miqueas, ya habían visto la caída de sus hermanos de Israel. Algo otros no están de acuerdo, otros dicen que estuvo casi muy cercano, que casi que vieron la caída. Bueno, independientemente de si ya cayeron o no, el mismo mensaje que había recibido el reino de Israel es el que está recibiendo el reino de Judá. Y el Señor les dice, ¿están viendo a sus hermanos? ¿Por qué razón? Yo soy de los que creo que el reino ya había caído para ese momento. O sea que los ven desde lejos y ven la destrucción en su pueblo y les dice, eso les va a tocar a ustedes. ¿Por qué? El Señor se lo está diciendo. 9 y verso 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, dice, y gobernantes de la casa de Israel. ¿A quiénes les está hablando, hermano? Es que no les está hablando a unos desconocidos, les dice jefes de la casa, gobernantes de la casa. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Dice el texto, ¿qué dice? Ustedes aborrecen la justicia, ustedes tuercen lo recto. Ustedes que están frente al pueblo están haciendo todo lo contrario a lo que yo les dije. Note, aquí va a haber una acusación general también. Son las mismas palabras.
Como príncipes, como jefes, capitanes, jueces, ellos debían administrar justicia. Mire, leamos el verso 1 otra vez. Y dije ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y el verso 9 dice, ustedes aborrecen la justicia. Ustedes tienen este camino recto y ustedes lo tuercen. Si las palabras son duras. Miqueas está denunciando los pecados de ellos. Note lo que dice el verso 10. Que edificáis a Dios, a Sión, con sangre, y a Jerusalén con iniquidad. Cuando dice ahí que edificaba esa nación con sangre, es una forma de referirse a cómo levantaban sus palacios con ganancias injustas. Recibían dinero, pero de sus injusticias. Jerusalén sí se veía imponente, con casas bonitas, pero Dios lo detesta por ser edificado con sangre de inocentes. Miqueas primero habló hacia los jueces, luego con los profetas, ahora habla con los príncipes, con los jefes de la casa de Jacob. Los gobernantes de Jerusalén no eran mejores que los gobernantes de Israel y podrían esperar un juicio similar, a menos que se arrepintieran. Ya hemos hablado sobre la actitud de Judá, ¿no? Judá ve a sus hermanos de arriba y dice, uy, menos mal que nosotros no somos como ellos. Terribles esos, ¿no? Y el Señor viene y les dice, ustedes están igual, ustedes están en la misma condición. Estos versos, esa manera de comunicarlo, el profeta son como de una manera metafórica para representar el crimen, la injusticia, como el cimiento sobre el cual se está edificando la ciudad. Ellos estaban edificando por muerte de otros y con pecado. El profeta no tenía definitivamente, hermano, una tarea fácil, pero lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Pero, hermano, el mismo Dios que destruye es el mismo Señor que da esperanza. Mire, verso 11. Sus jefes juzgan por soborno, ¿sí? Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Terrible eso, ¿no? Sus jefes se dejan sobornar. Los sacerdotes, ¿recuerdan ustedes cuál era el rol del sacerdote? ¿Cuál era? Enseñar, el sacrificio, conducir al pueblo, enseñar al pueblo, pues también su mayor tarea entonces era. Y lo que el profeta dice es que ellos están enseñando por dinero. Ahora, como ustedes ya son unos duros, ya hace poquito acabamos de hablar del diezmo, eso lo tienen fresquito. ¿Tenían que ser retribuidos los sacerdotes por su trabajo? ¿Tenían que recibir pago por su trabajo? Sí y no. ¿Ellos deberían recibir pago por su enseñanza entonces? Porque ellos ya tenían. O sea, para ellos ya había sido apartado algo. Eso debería ser suficiente para ellos. Bueno, ellos no lo están haciendo. Para ellos no es suficiente lo que el Señor dijo. Para ustedes les va a corresponder esto, porque ustedes son los levitas y ustedes son los encargados de esto. Para ustedes les pertenece esto, que fue lo que dijo el Señor. Ya hablamos de eso. Bueno, para ellos no era suficiente. Ellos van a cobrar de más, ahora por el trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos ya el Señor ya había dicho cómo tenían que ser sostenidos ellos. Bueno, ahora, recuerdan ustedes que los profetas tenían que ser sostenidos y ellos iban a recibir su comida, su alimento. Bueno, estos ahora están cobrando.
Estos falsos profetas, hermano, tenían el atrevimiento de decir: no va a ir mal sobre nosotros, todo va a estar bien. Los líderes de Jerusalén tenían una confianza en los rituales, en las formas de su religión. Mientras tanto, el juicio estaba señalado para Jerusalén, vuelvo a decir, a menos que se arrepintieran. Hoy, hermano, no voy a discutir este tema esta mañana. Se levanta un falso aquí, dice, promete, hace una cantidad de cosas. No voy a decir si será falso, si será verdad. Una sanidad por allí, otra por allí, otra por allí. Uno se cae allá, a otro le aparece escarcha en las manos por allá, a otro le pasa otra cosa aquí, a otra cosa acá. Y este falso le dice a la iglesia: ¿acaso no está el Señor en medio de nosotros? ¿Y qué dicen todos? Está en medio de nosotros. Cuando no se ha abierto la escritura, cuando ha sido una manipulación de partes de acá, y se atreven a decir que Él está en medio de nosotros, ¿por qué dice usted que está en medio de nosotros? Hoy no se abrió la escritura, pero este señor salió sano del hígado según su testimonio. ¿Está Dios con nosotros? Sí, claro, claro. No se nos comunicó nada el Señor, pero como este salió sano, está Dios con nosotros. Y todos dicen: amén. Dentro de 8 días volvemos y traigo a toda mi familia. No está el Señor en medio de nosotros, y todos al ver las cosas de: uy, sí, el Señor está con nosotros. Y ellos, los profetas, le decían: ve, no vendrá mal sobre nosotros, tranquilos, todo está bien, sigan por donde van, todo está terrible, hermano, terrible. Verso 12. La misma acusación, hermano. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Por ustedes, mentirosos, por ustedes no hablar la verdad, por culpa de ustedes y conducir al pueblo. A causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Bueno, ¿le trajo su versión? Hágale, hermano, por favor, déjasela para que no se vaya a oír. ¿3:12? Miqueas 3:12, hermano. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Sí lo que se van a escuchar? Ahí está. La misma acusación. Ya estudiamos Oseas, ¿cierto? Ya estudiamos Amós. Bueno, ellos ministraron en el norte y ellos hablaron antes de que cayera Judá. Pero Miqueas, él habló cuando ya, Oseas y Amós hablaron antes de que el reino cayera. Bueno, Miqueas habló cuando ya había caído el reino del norte. Y continuó hablando después. Miqueas les hizo referencia a lo que les pasó a los de allá. Este reino del sur tenía ejemplo de lo que Dios había hecho con sus hermanos allá arriba. Y el Señor repite, hermano, una y otra vez. Es un mensaje similar a todos los anteriores. Aquí, hermano, en este texto se predice por primera vez la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Por primera vez se predice la caída del reino de Jerusalén en el reino del sur. Todos ellos creían que Jerusalén, por ser la morada de Dios, era considerable, indestructible, inviolable. Y el Señor se acerca y les dice: juicio para ustedes. La gran cosa en cuanto al profeta Miqueas, hermano, fue que Miqueas fue escuchado.
Oseas fue ignorado. Amós fue ignorado. Creo que ya han visto ustedes un poquito de contexto histórico. Bueno, Miqueas va a ser escuchado. Quiero que terminemos leyendo una referencia que tenemos en Jeremías 26, verso 17 al 19. Jeremías 26, verso 17 al verso 19. Esto, hermanos, se va a escribir un siglo más tarde, o sea, 100 años. Y 100 años después de Miqueas, 100 años después de Miqueas, Miqueas sigue siendo recordado. Hay un impacto del mensaje de Miqueas. Porque Miqueas, ya les digo, Miqueas fue escuchado. Luego de 100 años de Miqueas, Miqueas será recordado, sus palabras serán recordadas. Y la memoria de lo que sucedió con Miqueas fue utilizada por Dios para preservar la vida de Jeremías. Mire lo que dice Jeremías 26, verso 17 y verso 18. Y se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo, note, Miqueas de Moseret profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. Y miren lo que dice el verso 19, ¿acaso le dieron muerte a Ezequías, rey de Judá y de todo Judá? No temió él al Señor y suplicó el favor del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos. Nosotros pues estamos cometiendo un gran mal contra nosotros mismos. Jeremías va y les predica lo mismo que predicó Miqueas anterior. Y ellos se levantan y dicen, espere. A Miqueas, a Ezequías lo mataron por haber dicho lo que dijo. No, él fue escuchado. Y nosotros íbamos a matar a Jeremías porque él nos dijo lo mismo. ¿Sí me dio a entender con eso? Estamos obrando mal. Y el Señor permitió que la vida de Jeremías fuera salvada por las palabras del profeta Miqueas. Las aplicaciones no son tan difíciles, ¿cierto? ¿A qué nos llama el Señor, hermano? Yo hoy, hermano, reconozco mi trabajo en medio de ustedes. Por gracia del Señor, creo que con un verbo hemos reconocido el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer en medio de nosotros. Y con todo amor les decimos, hermano, que nuestro gran compromiso desde acá es ser fiel a mi Señor, compartiéndoles a ustedes solo Escritura. Y ustedes a veces escuchan palabras fuertes de nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Es porque el Señor nos está comunicando a todos. Y la advertencia, como para el pueblo, para nosotros sigue vigente. Hermano, vuélvase de su mal camino, arrepiéntase de su pecado. Nuestro pecado no es tan diferente al del pueblo de Israel. Nuestro pecado no es tan diferente al del pueblo de Judá. ¿Sabe usted el camino, hermano? ¿Conoce usted el camino? Ha sido nuestro deseo que desde aquí usted pueda decir de nosotros, ellos han dicho por dónde es. Usted no está caminando por ahí por su rebeldía. Es tiempo de arrepentirse.
es tiempo de volverse al Señor. Porque el Señor, vez tras vez, nos dice lo mismo: arrepiéntase, arrepiéntase, vuelva al Señor, vuélvase de su pecado. Nosotros estamos aquí pues por gracia del Señor enseñándolo y recordándoselo a ustedes, pero ¿qué cree que nos toca a nosotros? Lo mismo. ¿Qué necesitamos todos? Volvernos al Señor. Hemos sido redarguidos con su palabra. Volvamos de nuestro pecado, hermano. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Deje ese camino de rebeldía. Edgar, deje ese camino de rebeldía y vuélvase a ese Señor. En Él hay perdón. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Ya les digo, no cae aceite del cielo, pero espero que esta mañana nuestra mente vaya clara. Espero que usted pueda salir esta mañana y decir: algo aprendí del Señor. Que todos podamos salir esta mañana redarguidos por su palabra. No fue lo que dijo Edgar. El profeta se levantó y dijo: yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor para decirles: mire, cambiemos, mire, volvámonos al Señor. Oremos, mis hermanos, y terminemos una vez más cantando la canción que estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Oremos. Quizás yo no sabría cómo dirigirle en esta oración esta mañana, pero usted sabe cómo hacerlo. Vamos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos has dado para estar con nuestros hermanos aquí, Señor. Tenemos que hablar a veces cosas fuertes en medio de nosotros. Hay cosas en nosotros que tienen que ser expuestas con la verdad, Señor. Perdóname porque yo soy todavía muy necio para comunicarlas tranquilamente y correctamente. Perdona porque, Señor, hallo tanta necedad aún en mis palabras para poder hablarles a mis hermanos claramente. Señor, yo estoy aquí esta mañana solamente como un necesitado más. Tu gracia ha sido puesta sobre mí para que yo pueda hablar con mis hermanos de tu palabra esta mañana. Pero yo necesito de tu ayuda, y necesito de tu gracia, necesito de tu Espíritu, Señor. Gracias por haberle puesto límite a nuestro error, a nuestro pecado, Señor. Reconocemos que fallamos, reconocemos que pecamos, y esta mañana te pedimos perdón. Nos volvemos a ti pidiendo ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Entendemos que necesitamos corregir nuestro camino, que necesitamos corregir nuestra vida, Señor. Redarguye de pecado, de justicia, de juicio nuestra vida, y que podamos volvernos a ti, Padre. Necesitamos de tu poderosa gracia, necesitamos de la luz especial, de la fuerza especial que viene de tu Espíritu, de tu palabra, para nosotros reconocer nuestro pecado y reconocer que necesitamos volvernos a ti. Tú eres todo lo que necesitamos definitivamente, Señor. Reconocemos que aquí en medio de nosotros tú bastas y tú eres suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor.